Hacer que las cosas sean posibles. Eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Buenas tardes, Luis. Bienvenido a PR Noticias. Acabas de publicar tu libro, El poder político en España, y en él comparas a los políticos con actores. ¿Crees que la comunicación política es como una película? Definitivamente. Yo creo que la política es no solamente, pero es también una representación. Y una parte indispensable de la política consiste en representar un papel en un escenario y para un público. Eso no le quita importancia a la política, evidentemente suceden cosas que luego tienen impacto en la vida de la gente, pero hay una parte fundamental, esencial de la política a lo largo de los siglos y a lo largo de los lugares, que consiste en representar. Y sobre eso es el poder político en escena. Es una reflexión histórica, estratégica también, sobre las liturgias del poder, sobre cómo se representan. Y lo que viene a explicar el libro es que en realidad no hemos cambiado tanto desde hace, probablemente hasta 100.000 años, podríamos decir, ¿no? Empieza todo en el comportamiento del ser humano, casi en su vertiente más animal, y termina con las redes sociales de hoy, ¿no? Pero en el fondo no ha cambiado tanto como nos creemos. Y hablas de características y rasgos que le gusta a la gente, que tenga un político como competencia, liderazgo. ¿Crees que los políticos de ahora tienen esas características? Bueno, en épocas de crisis, la gente siempre cuestiona a la política, sucede siempre, y tenemos unos líderes que nos parecen menos poderosos porque tienen graves dificultades para resolver la crisis. Karl Rove, que fue asesor de George Bush, hijo, decía que sobre un líder uno se pregunta tres cosas. Él hablaba específicamente de los candidatos. Él decía, los ciudadanos hacen tres preguntas. ¿Es un líder fuerte? Primero. Segundo, ¿puedo confiar en él? Y tercero, ¿se preocupa de la gente como yo? Y yo creo que esas tres dimensiones, la fortaleza, la solvencia, uno, dos, la cercanía, y tres, la confianza, son las tres grandes cualidades que tiene un líder. ¿Que en este momento nos cuesta más verlas? Pues seguramente sí, porque estamos en una situación de crisis financiera internacional que obviamente repercute en el liderazgo, ¿no? ¿Y qué cree que deberían hacer ellos para que nuestra percepción cambiara? Los líderes en realidad son surfistas que se suben a la ola según viene, ¿no? Joseph Nye, que es un excelente politólogo y un excelente estudioso del liderazgo, lo explica así. La ola que tenemos ahora mismo pues, es una ola muy complicada de surfear y por tanto me resulta muy difícil dar consejos. Yo creo que el mejor consejo que se puede dar a un líder es que tiene que adaptarse muy bien al contexto en el que tiene que liderar. De hecho, hemos visto líderes que hace a lo mejor tan solo 3 o 4 años estaban completamente desacreditados y que de pronto pues son presidentes del gobierno, ¿no? En España hemos tenido a Rajoy, que hace tan solo 3 años era un segundón cuestionado por su propio partido y que ahora es presidente del gobierno. En tu libro hablas de opiniones alternativas y opiniones mayoritarias. ¿Cómo una opinión alternativa podría llegar a convertirse en mayoritaria? ¿Qué fuerza debería tener? La clave para que una opinión, digamos, o para que una idea se expanda, se extienda, es que tiene que ser muy simple, tiene que ser explicable en muy pocos segundos, tiene que tener capacidad, como decimos ahora, de viralización, pero que es una idea, es un concepto que hemos acuñado recientemente para hablar de las redes sociales, de Internet, etcétera, pero que en realidad, de nuevo, ha operado a lo largo de la vida, de la historia de la humanidad. Para que las cosas se viralicen tienen que ser sencillas y fácilmente contagiosas de una persona a otra, ¿no? Y ya que mencionas Internet y redes sociales, ¿cómo crees que afectan estos nuevos medios a los políticos? Ayer mismo publicaba un post que la gente ha retuiteado y ha comentado, donde yo decía 10 razones por las que Twitter no sirve para casi, añadía el casi entre paréntesis, para casi nada en la política. Yo francamente creo que en este momento
las redes sociales en particular están absolutamente sobrevaloradas en la política, entre algunos. En realidad, con total franqueza, creo que sirve para muy poco. Entonces, con esta afirmación, ¿cree que la campaña del PP para comunicar las reformas, que se va a basar principalmente en Twitter y en redes sociales, que no sirve para nada? No, pues seguramente que no nos va a servir para nada. Bueno, está bien porque es gratis, bueno, pues se entretendrán unos cuantos y tú te crees que, como estás ahí rodeado de 2.000, 5.000 o 20.000 seguidores, te crees que el mundo termina y empieza en Twitter. Yo mismo me lo creo. Yo mismo tengo, pues, naturalmente, dependencia de Twitter, como todos los que lo frecuentamos, pero cuidado, ¿no?, con creerte que el mundo empieza y termina en Twitter. El gobierno tiene un buen relato y es, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que hacerlo, es muy duro. Hay que recortar el estado de bienestar por todos sitios, llegan momentos de sufrimiento para todos, sacrificio, etcétera, etcétera, y ese relato funciona deprimiendo a la gente, pero funcionará también para que cuando las cosas vayan mejor el gobierno pueda decir, se dan cuenta, esto era lo que había que hacer, ¿no? Cuando en realidad todo el mundo sabe que de esta vamos a salir. Y con respecto a los años que estuviste trabajando en la Moncloa, ¿cómo lo valorarías? Pues mira, la vida en primer lugar, la comunicación política es apasionante, francamente, al lado de la comunicación corporativa. Yo he hecho comunicación corporativa, mis orígenes profesionales vienen de la comunicación corporativa, pero la adrenalina que uno siente en el cuerpo cuando trabaja en comunicación política es espectacular. Y si encima tienes la ocasión durante un tiempo de aplicarlo en Moncloa, y en una Moncloa que además en mi caso fue muy vibrante porque eran los inicios de una presidencia poco esperada, que fue la primera legislatura de Zapatero. Bueno, para mí fue un periodo indiscutiblemente el más interesante, quizá, de mi carrera profesional. ¿Podremos, quien lea su libro, podrá encontrar cuáles son unas buenas bases para una comunicación política perfecta y para ser un buen político? He intentado escribir un libro que fuera muy entretenido de leer, incluso un libro donde hay componentes de zoología, por ejemplo, hay componentes de antropología, algo incluso de filosofía, etcétera, y hacer con todo ello una mezcla que siendo entretenida al mismo tiempo también fuera sustanciosa. Yo creo que sí, claro, hay claves, por supuesto.